Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Usted me ha venido a escuchar decir que este año 2024 hemos declarado que es un año para escuchar la voz de Dios. También dijimos que es un año para menguar y para que Cristo crezca en nosotros. Un año donde Dios hará posible lo imposible. Y también un año de preparación. Precisamente hace 8 días estuve compartiendo acerca de preparándonos para su bendición. Y al final del mensaje del domingo anterior, alguien me abrazó y me dijo: pastor, definitivamente no estoy preparado para la bendición de Dios. Y me empecé a comentar porque me siento oprimido. Y me comenzó a detallar cómo se sentía, los pensamientos con los que estaba luchando, su parte emocional. Y con algo de desespero al final me dice: estoy oprimido, ¿qué hago? Me siento oprimido, ¿qué debo hacer? Y por eso titulé mi mensaje en esta mañana precisamente así: me siento oprimido, ¿qué hago? Porque hoy quisiera responder bíblicamente a esta pregunta, porque tal vez es la misma pregunta con la que usted ha llegado en esta mañana. E incluso cuando la persona me estuvo diciendo en detalle lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, yo abrí mis ojos, no porque estuviera espantado por lo que él o ella me decían, sino porque me vi reflejado en lo que esa persona detallaba. Y entonces entendí que como pastor Dios me va a hacer pasar procesos para que después pueda ministrar sobre la iglesia. Así que yo le pude decir a esa persona: te entiendo, porque yo también me he sentido oprimido. La opresión es el acto de producir agobio sobre el otro. Oprimir a alguien es sofocarle, presionarlo, someterlo por la fuerza, incluso con el uso de violencia y con algo de tiranía, pasando por encima de su voluntad. Una persona oprimida es una persona que se siente humillada, que se siente reprimida, detenida en muchas de las cosas que quiere hacer, sintiéndose incapaz de lograr concluirlas por la falta de ganas suficiente o por la determinación de la cual carece. Personas oprimidas son personas que se sienten aplastadas por otras, ahogadas, incapaces de ser ellas mismas, y con frecuencia se ven obligadas a actuar de una manera que ellas no quieren. Es una sensación, si lo podemos llevar al campo físico, como cuando usted se siente con cierta opresión en el pecho y dificultad para respirar. Ahora, a nivel de opresión tenemos muchísimas áreas donde opera. Por ejemplo, la opresión matrimonial. Un cónyuge que oprime al otro, tal vez porque él tiene más poder financiero, o por la educación que tiene sobre el otro, o por su temperamento más fuerte. Entonces termina oprimiendo a su esposo o oprimiendo a su esposa. Hay personas que hoy se sienten oprimidas dentro de su familia. Ahora solamente es colocar atención a las noticias y allí escucharemos acerca de la opresión de gobiernos, dictaduras, regímenes que mantienen al pueblo bajo el yugo del autoritarismo y de la represión. También está la opresión social, cuando una persona es objeto de crueldad, de humillación por parte de un grupo.
bien sea por su color de piel, bien sea por su profesión de fe, por su sexo. Y todas estas opresiones familiares, gubernamentales y sociales tienen un autor intelectual, y es el diablo, el opresor. Las tinieblas, lamentablemente, han ido tomando cada vez más autoridad en la sociedad. Satanás ha logrado penetrar en todas las esferas del grupo humano. Y Jesús nos advirtió acerca de esto, porque dijo que en los últimos tiempos viviremos los días de Noé o los días de Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo estos tiempos porque hay una generación llena de violencia, llena de degradación moral, de insensibilidad, de perversión. Sin embargo, recordemos lo que el Señor dice acerca de nosotros. En Isaías 62 la Biblia dice: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que el Señor dice que brillaremos con el resplendor de su gloria. Y entre más oscura sea la noche, más brillan las estrellas. Cuando el Señor habló de la parábola de las vírgenes, dijo que el Señor vino a medianoche. ¿Y por qué a medianoche? Porque la medianoche es el momento más oscuro de la noche. Pero para brillar necesitamos ser liberados de la opresión que muchas veces pretende opacarnos. La opresión espiritual es la influencia maligna de espíritus que sucede cuando algún demonio actúa en el alma de una persona. Ahora, es cierto, bíblicamente tenemos argumento para creer que en un verdadero creyente no puede haber posesión demoníaca, pero sí tenemos que hablar de opresión diabólica, de opresión espiritual. Y es importante desenmascarar esto, porque algunas personas han vivido años bajo el yugo opresor de las tinieblas y les parece natural, les parece normal. El diablo falló en el cielo y fue echado. Y junto con él la tercera parte de ángeles cayeron a la tierra, y son los demonios que hoy en día pretenden atacar la humanidad, y lo hacen por venganza, porque quieren desquitarse contra Dios y tocan lo que Él más ama, a sus hijos. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y permítame, le detallo algunos síntomas de la opresión espiritual en la vida de una persona. Primeramente, empezamos a sentir parálisis espiritual. De repente entra una apatía hacia las cosas del Señor. Hay gente que se siente incluso enojada hacia Dios, y comienzan a venir pensamientos malos en contra de Dios, en contra de lo que Él hace, cómo Él actúa. Terminamos rechazando la Biblia, no soportando la alabanza y haciéndole quite a las predicaciones. En el campo físico aparecen dolencias extrañas. Me refiero, aunque los exámenes pareciera que todo está bien en el cuerpo de una persona, la persona sufre de enfermedades, de malestares permanentes, de insomnio, de decaimiento, quebrantos de salud. También el campo emocional es trastornado por la opresión. Gente explota sumido en la ira. Altibajos. Un día estás en el monte, pero otro día estás en el valle. Depresiones, temores constantes, desesperanza, ataques de ansiedad, amargura te comienza a cubrir el corazón. Incluso llegan sentimientos de suicidio. En el campo sexual vienen adicciones,
Y muchas veces las personas se ven atraídas a hacer cosas de su pasado, queriendo regresar a las prácticas de las cuales el Señor ya nos ha libertado. Incluso gente experimenta, debido a la opresión espiritual, dificultades económicas, presiones financieras que comienzan a dañar su vida material, lo roban, pierden las cosas, hay desfalcos, escasez, no consiguen trabajo, puertas cerradas por todo lugar, bloqueos para el ensanchamiento empresarial. Y también otra evidencia de una persona oprimida espiritualmente es que hay un cambio repentino en su carácter. Ayer era una persona decente, hoy es una persona grosera. Ayer era una persona espiritual, hoy es un mundano. Antes era alguien temeroso de Dios, hoy es un profano. Antes era una persona obediente, hoy es una persona desafiante y rebelde. Ayer era alguien alegre, visionario, pero hoy una persona huraña que desperdicia su vida. Todos esos síntomas de la opresión espiritual. El año pasado yo tuve unos días muy difíciles en el área espiritual. Me sentía oprimido por muchas circunstancias. Primero que todo, mi vida. Empecé a cuestionar cuál era la razón de mi existencia, para qué y por qué hacía lo que estaba haciendo, si tenía sentido lo que estaba desarrollando en mi vida. También se sumaron situaciones en mi casa, situaciones en el ministerio, y reconozco que le di lugar al enemigo y a un espíritu opresor. Por eso me empecé a sentir agotado, me empecé a sentir desanimado profundamente y decepcionado de todo lo que veía a mi alrededor, incluso de Dios mismo. Y comparto esto porque posiblemente en la lucha de algunas personas, y quiero identificarme con ustedes y decirles, yo también estuve allí. En mi mente empecé a cuestionar las promesas de Dios, su palabra, sus principios, y veía que a otros le funcionaban los principios, pero a mí no. Como que pensaba que estaba haciendo las cosas como Dios lo indicaba, pero el resultado era contrario a lo que la Biblia decía. Entonces eso me fue nublando mi corazón, me fue opacando la fe. Incluso tenía tantas razones por las cuales agradecer, pero la opresión te enceguece. La opresión impide que tú seas agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que tuve que entronar de nuevo al Señor en el trono, en el cetro de mi corazón, de mis emociones, de mi voluntad. Pero no fue fácil porque identifiqué muchos ídolos en mi vida. El primero de ellos, yo mismo, mis anhelos personales, mis sueños, mis proyectos, y también otras personas que colocamos en ese lugar. Y aunque en varias administraciones colocaba al Señor en el primer lugar, me faltaba algo, y era comenzarme a colocar yo también en un lugar de dignidad que la opresión espiritual me había quitado. Porque cuando una persona es oprimida, permite que otros pasen por encima de ellos. El enemigo hace que te desvalores, que te demerites, que como que lo tuyo quede relevado a un segundo plano. Y en relación a esto, la Biblia dice: amarás al Señor, tu Dios, amarás a tu prójimo, pero también ¿a quién? A ti mismo. Y me di cuenta que no se trata solamente de derribar un ídolo, sino también de volver a colocar el lugar de autoridad y de posicionamiento espiritual que Dios nos había entregado.
Pero este año 2024 dije, no más. Dígale a la persona que está al lado, no más. Me levanto solo o acompañado. No voy a seguir llorando. No voy a seguir lamentándome. No voy a seguir empeliculándome. Porque sabe que muchas cosas de las que sentía no eran reales. Eran una película que el diablo estaba proyectando en mi mente debido al paso que le di a la opresión espiritual. Porque me volví una persona prevenida, desconfiada. Y algunos me dirán, pastor, ¿por qué no dijo nada? Porque no es fácil. Incluso algunos que me conocen muy bien sabían que algo estaba pasando, pero no podía hablar porque otra de las consecuencias que hace la opresión espiritual en la vida de una persona es que la silencia, porque le hace creer que lo que uno siente no es importante para ninguna otra persona. Y aunque hoy sigo luchando con residuos de lo que esa opresión haya podido dejar en mí, quiero decir que me siento liberado en el nombre de Jesucristo. Que por el poder de Dios y de su Espíritu Santo en mi vida, hoy ha sido restaurada la visión, los sueños y mucho de las fuerzas del Señor en mí. Y por eso hoy quisiera compartir para responder a esa pregunta que formulé al comienzo. Me siento oprimido, ¿qué hago? Quiero compartir algunos de los principios que el Señor me enseñó y que por su gracia me permitió poner por obra y que hoy puedo ver una libertad en ese sentido. La primera de 3 cosas que quiero compartirte de cómo salir de la opresión, de qué hacer si me siento oprimido, es la siguiente. Entiende la razón por la cual el enemigo te oprime. Es importante entender qué es lo que el enemigo tanto teme como para que te mantenga oprimido. Y eso fue algo que el Señor me enseñó, que el diablo oprime porque él teme el desarrollo de todo nuestro potencial. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él sabe lo que Dios quiere hacer contigo. Y no solamente lo sabe, lo teme. Y debido a que lo teme, te oprime. Porque recuerde, al oprimirte te mantiene detenido. Primera de Samuel 22:2, en la versión Dios habla hoy, hace referencia al grupo de hombres que se le unieron a David mientras él estaba en una cueva en el desierto. Dice así la Biblia: se le unieron también todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán y los que andaban con él eran como 400 hombres. La Biblia describe características de estos hombres que se acercaron a David cuando él estaba en la cueva. Y es increíble porque, como lo mencioné hace un instante, la opresión tiene alcances incluso financieros. Porque esos hombres estaban oprimidos, pero como resultado de eso también estaban endeudados. Porque una persona oprimida no puede experimentar libertad. Oprimir es lo que usted hace con un botón, lo lleva hacia abajo. Y en el campo de nuestras relaciones humanas, cuando usted comienza a progresar, cuando usted comienza a ser promovido en su trabajo, comienza a irle bien, hay gente alrededor, no todos, pero algunos que van a hacer lo imposible para oprimirlo, para mantenerlo abajo, para que usted no surja y para que usted se mantenga en esa cueva de aflicción, de opresión y de dolor. Pero ¿cuántos saben que esos 400 hombres no se quedaron allí? Debido a la influencia de David, porque David era un hombre que conocía a Dios, tenía el Espíritu de Dios en él. Estos hombres fueron restaurados por Dios y se convirtieron en 400 guerreros
de la nación de Israel que le ayudaron a librar muchas batallas y obtener la victoria. Eso era lo que el enemigo temía, que se convirtieran en lo que Dios soñaba. Y por eso, como una manera de frenarlos, ¿qué hizo? Oprimirlos. El diablo quiere detener el desarrollo de tu potencial. Él siempre atacará tu potencial, porque Él sabe que tú puedes llegar a donde Dios ha dicho que vas a llegar. Dígale a la persona que está al lado: entiende la razón por la cual el enemigo te oprime. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Éxodo, capítulo 1. Versículos del 9 al 12, donde la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José y se dio cuenta de que el pueblo de Israel tenía un potencial de crecer y de multiplicarse al punto tal que podían venirse en contra del imperio egipcio. Y entonces, ¿cuál fue la táctica de este faraón? Oprimir al pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Colocándole cargas extras de trabajo, colocándole cargas para que ellos no pudieran avanzar de la manera como lo venían haciendo. Pero la Biblia dice que cuanto más los oprimían, más Dios los multiplicaba. ¿Cuántos saben que esa palabra es para nosotros en esta mañana? Así que el éxito de esa nación se volvió un temor para Faraón y por eso los oprimió. Nosotros somos una amenaza para el diablo. Dígales a la persona que está al lado: tú atemorizas al diablo, eres una amenaza para el diablo. En Marcos capítulo 5 también encontramos al hombre gadareno, un hombre que tenía un potencial de ser un predicador e incluso predicó el evangelio en Decápolis. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús era un pobre endemoniado. Y el diablo lo mantuvo durante mucho tiempo así, lo oprimió para que no desarrollara todo el potencial que en él había. Y esto fue liberador en mi proceso. Entender que el diablo teme lo que el Señor, al lugar a donde el Señor nos va a llevar. Y no solamente lo teme por nosotros, sino por las personas que tenemos bajo nuestra influencia, por nuestras familias, por nuestro rebaño, para aquellos que lideran, para aquellos que pastorean. Porque el enemigo sabe que si ataca a un pastor, afectará ¿qué? Un rebaño. Pero esta es mañana para decirle al enemigo: hemos descubierto tu plan. En el nombre de Jesús, y nos levantamos de cualquier opresión espiritual que usted haya colocado sobre nuestras vidas. Y eso me llevó precisamente a tener que quebrantar fortalezas en mi mente. Porque el ataque comienza en la mente, pero precisamente allí también se obtiene la victoria. Tuve que despojarme de argumentos y callar al enemigo, porque el enemigo me decía cosas como: ¿para qué portarse bien? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Y hablaba así porque es mal hablado, no sabe hablar bien. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ser un buen papá? ¿Para qué ser pastor? Incluso consideré en mi mente volver atrás a mi pasado, a mis prácticas, a mis contactos. Porque si las cosas no estaban funcionando haciéndolas bien, entonces vamos a ver qué pasa haciéndolas mal. Pero todo esto eran conversaciones y confrontaciones en mi mente del plan del adversario. Lo que me lleva al punto número 2. Y es necesario un cambio de mentalidad. Después de entender lo que el enemigo busca con la opresión, es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Tuve que abandonar una mentalidad con la que me estaba involucrando apasionadamente.
porque me enamoré de una mentalidad de derrota, de víctima. Tuve que despojarme de esa mentalidad y apropiarme de la mentalidad que tenemos en Cristo, de una mentalidad vencedora. Así que es necesario cambiar de bando. Dígale a la persona que está al lado: cambia de bando. ¿A qué me refiero? A que ya no somos del bando de los oprimidos, sino de aquellos que por medio de la fe vencemos al enemigo. Porque sabe que cuando el enemigo te oprime, de repente pierdes de perspectiva que él es un enemigo que ya fue vencido. En Apocalipsis 12:11 dice: los que le vencieron, yo les daré un lugar en el reino de los cielos. Nosotros hemos sido llamados a vencer y no a ser vencidos. Solo los que venzan van a vivir en la tierra prometida. Por eso tuve que escoger si permanecía viéndome como un vencido o si tomaba la mentalidad de vencedor. Por eso la Biblia dice que no seamos vencidos por el mal. Hemos sido llamados a vencer, y si no vencemos, nos destruirán. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, habla acerca de un grupo de creyentes que, aunque conocieron al Señor, volvieron a contaminarse con el mundo. Y en relación a ellos, la Biblia dice que, enredándose otra vez en esas prácticas, ellos son ¿qué? Vencidos. Y lo que me asustó al leer este versículo es que su postrer estado será peor que el primero. Si usted no vence, lo vencen. Así que, iglesia, nos toca renovar nuestra forma de pensar. Nos toca empezar a ver las circunstancias de nuestra vida a través del lector óptico de la palabra de Dios. Ahora, vivir victorioso no significa ausencia de problemas. Más bien significa confrontar esos problemas y triunfar sobre ellos. Los problemas que surgen en la vida son retos que Dios nos coloca para que lleguemos a una mayor bendición. Un niño me preguntó: pero pastor, ¿por qué Dios no mata al diablo? Es necesario que el diablo esté vivo para que nuestra fe demuestre que mayor es el que está en nosotros que el que opera en el mundo. Si usted le va a aplaudir, apláudalo a él, porque él merece gloria. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: que sobre él portaban las marcas de un apóstol. ¿De qué hablaba? De cicatrices. Una cicatriz es una prueba de que usted es más fuerte de aquello que vino a destruirlo. Y nuestra vida espiritual debe terminar con cicatrices que hablen de nuestra fe, que pudo vencer lo que el enemigo pretendió traer en nuestra contra. Las cicatrices son medallas de honor en nuestra piel espiritual. Para ser libres de la opresión necesitamos levantarnos con una mentalidad de victoria. Y por todo lado donde usted lea la Biblia, el Señor nos habla como victoriosos, no como vencidos. Él dice: para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dice que Él nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Aprópiese de su lugar, aprópiese de su posición. Ahora, el secreto para mantenernos en esa victoria es que Cristo siempre sea el centro. Porque cuando el enemigo nos oprime, ¿sabe quién comienza a ser el centro? Él. Y terminamos poniendo a Dios a una margen, a un lado. Recuerde que el enemigo no teme la oveja que ora. El enemigo teme al pastor que acompaña a la oveja cuando ésta ora. Es la presencia del Señor la que desbarata el arsenal y los planes diabólicos que Él ha forjado en nuestra contra.
Así que yo les he hablado mucho a ustedes de renovar nuestra mente. Y saben que yo tuve que renovar mi mente para apropiarme de mi nueva identidad, incluso en el área sexual. Y yo pasé por ese proceso y vencí, pero ahora me tenía que enfrentar a un proceso y tenía que mudar mi mente. Porque mi mente no podía seguir estacionada en el lugar de la derrota. Tenía que mudarme al lugar de la victoria. ¿Y cuál es ese lugar donde Dios transforma nuestra mentalidad? El desierto. ¿Cuántos han estado allí? Me refiero a pruebas en nuestra vida. Porque en esas pruebas el Señor se manifiesta con su poder. Y entonces usted comienza a ver al Señor como realmente Él es, porque en el desierto no alcanza, no es suficiente, no basta la ayuda de un buen amigo, ni el saldo de su cuenta de ahorros. Hay desiertos donde la única intervención posible para darle solución es la del Señor Jesucristo. Nuestra mente es mudada, transformada a través de las pruebas. La generación que entró a la tierra prometida fue una generación de conquista bajo el liderazgo de Josué. La generación que quedó postrada en el desierto fue una generación de incredulidad, de duda, de murmuración, que tentó al Señor. Ese era el plan del enemigo, oprimiendo al pueblo para que ellos no entraran a la tierra. Y otra de las cosas que me di cuenta en este proceso, además de entender lo que el enemigo pretendía hacer al oprimirme, además de mudar mi mente y pasar de verme como un derrotado a un vencedor, es que me di cuenta que desaceleré o descuidé mi tiempo de guerra espiritual. No necesariamente mi tiempo de oración, aunque por supuesto que se vio afectada. Pero noté, después de unos días, llevo mucho tiempo sin hacer guerra espiritual. Y es que no podemos vencer al opresor si no echamos mano de la guerra espiritual. Y eso me lleva al punto número 3. Lucha en el poder y la unción del Espíritu Santo. Escuche lo que el Señor nos está diciendo. Lucha, batalla, ejerza tu autoridad, defiéndase. Y me gusta esto: desarme al enemigo. ¿Cuántos van a desarmar a su enemigo? No podemos pretender ser libres de la opresión espiritual si nos quedamos tranquilos sin hacer nada. Es cierto, el Señor pelea nuestras batallas, pero Él espera que nosotros hagamos lo que nos toca hacer. Y la unción, el poder del Espíritu Santo está disponible para cada uno de sus hijos. La Biblia dice que muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros con gemidos indecibles. Habrá situaciones en las cuales la opresión nos va a devastar, pero allí está el consuelo del Espíritu Santo. Salmo 18:29 dice que con mi Dios desbarataremos ejércitos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a desbaratar los ejércitos diabólicos que han pretendido venir sobre la iglesia para traer opresión espiritual. Vamos a desarmar al enemigo. Acabo de decir, vamos a desarmar al enemigo. Y le voy a dar fundamento bíblico para esto. Me gusta en una versión actualizada, la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:15, acerca de lo que hizo Jesús triunfando sobre el enemigo en la cruz. Dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La lucha espiritual se trata de restringir las armas del enemigo en nuestra contra. Se trata de desactivar su arsenal en nuestra contra.
Al abandonar la guerra espiritual le estamos dando acceso al enemigo. Y yo lo sabía, yo era un cristiano que conocía este principio, lo predicaba, pero lo descuidé. Por eso es que hay poder en la palabra, no solamente predicada, no solamente enseñada, sino en la palabra vivida. No podemos ser solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores. Lucas capítulo 11, versículo 21. Cuando el hombre fuerte guarda su palacio, representando al opresor, viene uno más fuerte que él. ¿Cuántos saben que mayor es el que está en nosotros? Viene uno más fuerte que él y le quita todas sus armas. ¿Qué hace? Lo desarma. No hay ninguna arma forjada, dice la Biblia, que prospere en nuestra contra, a no ser que Dios se lo permita. Y lo hacemos porque ignoramos nuestra herencia, porque ignoramos nuestra posición, porque ignoramos nuestra identidad y porque abandonamos el lugar de guerra espiritual. Termino con este versículo, Hechos capítulo 10, versículo 38, haciendo referencia a la necesidad de buscar una unción permanente del Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando ¿a cuántos? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con cuántos está el Señor en esta mañana? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Él viene a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Al nosotros intensificar nuestra lucha espiritual, debemos también pedir a Dios una nueva unción, un mayor nivel de unción. Los 400 hombres que se convirtieron en guerreros fueron influenciados por el Espíritu de Dios que operaba en David. Muchas veces Sansón dijo que si lo ataban con diferentes cuerdas sería limitado, pero Dios envió su unción y las cuerdas fueron deshechas. ¿Cuántos saben que necesitamos la unción del Señor? La unción rompe el yugo. Y el Señor, en relación al ayuno que Él escogió para nosotros, nos dice que a través del ayuno se sueltan las cargas de opresión. Mantengámonos pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. 3 principios que hoy quiero dejar consignados en su corazón, iglesia. Entendamos por qué el enemigo quiere oprimirnos. 2, mudemos nuestra mentalidad a una mentalidad de victoria. Y 3, luchemos en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie. Allí donde usted está, quiero que mire a Jesús. Y vamos a reconocer que tal vez hay áreas de nuestra vida que han podido estar bajo presión del enemigo. Y yo oro para que el Espíritu Santo en esta mañana nos dé convicción y reconozca delante del Señor: Dios, me he sentido oprimido en los últimos días o en el último año o en las últimas semanas, o esa situación ha ido y venido sobre mí, y por eso hoy me acerco a ti, porque como lo dijo Pedro, ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconozco, Señor, que he abandonado mis disciplinas cristianas, que le he cedido espacio al enemigo, y por eso hoy me siento oprimido por él. Por eso hoy me siento limitado. Muchas veces he visto alteraciones en mi carácter. He visto cómo el enemigo ha alcanzado el área emocional, física, espiritual de mi vida. Y en el nombre de Jesús hoy te pido perdón y me arrepiento.
La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo le aliento para que usted pida perdón a Jesús. Perdóname por permitir la opresión del enemigo en mi vida. Perdóname porque me descuidé, porque puse mi confianza más en mí que en ti, porque puse mi confianza en la oveja que ora, pero no en el pastor que acompaña a la oveja. Perdóname, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, nosotros confrontamos toda voz del enemigo. Y quiero que usted allí tome autoridad y confronte las voces que el enemigo ha pretendido enviar hacia su mente. Cualquiera que sea esa voz, yo quiero que hoy usted espiritualmente la delate, que usted espiritualmente la confronte. En el nombre de Jesús ha venido un asedio a mi mente permanente, pensamientos del enemigo que nublan mi entendimiento espiritual. Escucho sus voces que me incitan muchas veces a salirme del plan de Dios, a retomar las prácticas de mi pasado, que pretenden atentar contra mi vida, a detenerme, a paralizarme. Hoy confronto esas voces en el nombre de Jesús y les ordeno que se vayan de mi mente ahora en el nombre de Jesús. Y le declaro al enemigo: no vas a entorpecer el plan que Dios ha establecido para mi vida, para mi casa, para la iglesia, para los míos. En el nombre de Jesús, vamos, ore allí en el nombre de Jesús, declarando que los propósitos de Dios son eternos para usted, son eternos para su casa, para su familia, para la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús declaramos: diablo, hoy venimos a desarmarte, hoy venimos a confrontarte, hoy venimos a declarar que no te pertenecemos, que no somos suyos, en el nombre de Jesús. Y hoy me sacudo de toda mentalidad de derrota, de toda mentalidad de tristeza, de toda mentalidad que me doblegó el alma y la voluntad. En el nombre de Jesús hoy me sacudo y cambio mi mente, mudo mi mente. Derribo estos pensamientos de tristeza, de soledad, de abandono, de frustración, de fracaso. Quebranto todas estas fortalezas mundanas que quieren contaminar mi vida para que regrese al pasado. Y en el nombre de Jesús me levanto, tomado de la mano del Señor. Vamos a la guerra espiritual en esta mañana, por su vida, por su casa, por su familia. En el nombre de Jesucristo nos levantamos hoy y declaramos que el poder del enemigo es roto, es quebrantado, y le recordamos al enemigo que él está por debajo de nuestros pies. Declaramos que a causa de la unción todo yugo se pudre. Hoy se pudren yugos de enfermedad, hoy se pudren yugos de esclavitud, hoy se pudren yugos que tenían a las personas atadas en su mente, atadas en sus emociones, confundidas. En el nombre de Jesucristo atamos a Satanás, atamos a los demonios, les quitamos poder, les quitamos autoridad. Diablo engañador, diablo mentiroso, te reprendemos en el nombre de Jesucristo y tomamos autoridad y recordamos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos que Jesucristo nos sentó a su lado, a la diestra del Padre, en lugares celestiales, y que hoy en el nombre de Jesucristo venimos a desbaratar los ejércitos, venimos a confundir al ejército diabólico, venimos hoy en contra de toda operación maligna, diabólica, de la oscuridad, en contra de nuestra familia espiritual. Diablo, suelta las manos, quebrantamos tu poder alrededor de esta congregación, quebrantamos tu poder alrededor de las personas de esta casa espiritual. En el nombre de Jesús desarmamos su ejército, su arsenal, desbaratamos, con mi Dios deshacemos ejércitos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo muro cae, todo muro de impiedad, todo muro de negativismo, todo muro de incredulidad, cualquier muro que lo haya usted oprimido, rómpalo. Toda opresión en el ámbito económico es rota
rota en el nombre de Jesús. Toda opresión en el ámbito emocional, en el ámbito mental, es quebrantada en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy detenemos el plan del adversario. Vamos, luche por su casa, luche por su casa, luche por su hogar, luche por su vida financiera. Haga guerra espiritual en contra de esos demonios que han sido enviados para entorpecer su ensanchamiento empresarial. Es mañana de victoria, es mañana de conquista, es mañana para romper maldiciones, es mañana para quebrantar toda cadena que el enemigo ha pretendido traer en el nombre de Jesús. Creemos que somos libres de toda opresión. El enemigo que nos mantuvo confundido, diciéndole ¿para qué hace la voluntad de Dios? ¿Para qué diezma? ¿Para qué ofrenda? ¿Para qué sirve? ¿Para qué asiste? ¿Para qué se sujeta? Rompa ese argumento diabólico, rompa ese argumento satánico en el nombre de Jesús y proclame: yo soy más. Yo soy más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús arrebatamos el botín del diablo y le ordenamos que se devuelva, le ordenamos que retroceda. Yo mudo mi mente, yo vengo a ser parte de la generación de conquista, de la que entra a la tierra prometida. Vamos a tomar posesión de cada promesa, de cada palabra, de cada sanidad, de cada libertad, de cada provisión que Dios nos ha dado. Se terminó la opresión espiritual sobre mi vida, sobre mi casa, sobre este lugar. Se quebranta el espíritu opresor de las tinieblas, porque Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Creemos que por eso Dios ungió con el Espíritu y con unción a Jesús, y Él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hoy desarmamos al enemigo y declaramos una palabra de victoria, una palabra de triunfo, una palabra de bendición sobre cada vida, sobre cada hogar. Se rompe toda maldición espiritual, se rompe toda atadura opresora en el nombre de Jesús, y declaramos que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y en esta mañana el Hijo de Dios está en este lugar liberándonos, está en este lugar rompiendo cadenas. Él está en este lugar deshaciendo los planes del enemigo. Marchamos espiritualmente y doblegamos los planes de Satanás y proclamamos: somos más que vencedores, somos más que victoriosos en Jesús. Se quebranta el poder del arsenal diabólico. Hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que pasó por el desierto, su mente fue renovada y ahora está preparada para acceder a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y todo aquel que lo cree en esta mañana, denle su mejor aplauso al Rey de Gloria. Den fuerte ese grito de victoria. ¡Aleluya! Celebramos al Señor en esta mañana. Celebramos su nombre. Celebramos que Él venció, que Él triunfó y que nos ha hecho más que vencedores. Gracias, Señor.